Yo no estoy diciendo que abandones tus responsabilidades en el mundo. Tampoco estoy diciendo que abandones tus sueños que tengas para realizar en el mundo. Estoy diciendo que pongas en primer lugar tu regreso a casa. Porque sí importa lo que pones en primer lugar. ¿Sí entiendes? Si tú dices, voy a dedicarme solo a los asuntos del mundo y voy a meditar una vez al mes 15 minutos, vida de mi vida, ¿cuándo te imaginas que te vas a regresar? No te vas a quitar ni el primer velo. No se puede. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué pones en primer lugar? Entonces, todo, por eso yo dije al principio de la plática, los peregrinos espirituales. Los peregrinos espirituales son seres humanos que de manera decidida y formal ya hicieron un compromiso consigo mismos poderoso y fuerte en medio de los problemas del mundo y las dificultades del trabajo, la supervivencia, cuidar a la familia. Yo lo entiendo, pero aún con eso ya pusieron en el centro de su corazón: yo me despierto espiritualmente y asciendo de regreso al reino espiritual y de ahí al reino divino. Eso para mí es lo fundamental y primerísimo. Y luego me puedo hacer caso, ocupar de las cosas del mundo. Porque esto sonaría un poco a deja todo y sígueme, que esa es la palabra más radical, también la hemos oído, ¿no? Abandona todo y sígueme. Pero esas palabras son verdaderas. ¿Entiendes? Te está diciendo, bueno, si tú ocupas tu tiempo en lo ilusorio, transitorio y mortal, finalmente no vas a ganar nada. ¿Ya viste? Por eso las palabras dicen, ¿de qué le vale a un hombre haber ganado el mundo entero si por ello se extravía y se pierde? ¿Se dan cuenta qué cosa tan poderosa? ¿De qué te vale ganar el mundo entero? El mundo entero, ya te lo dieron en un cheque al portador. Todo el mundo entero te lo dieron. Toda la riqueza del mundo. ¿De qué te sirve haber ganado el mundo entero si por ello te extravías y te pierdes? Extraviarse y perderse son un poquito, pues parece lo mismo, pero no tanto. Extraviarse es que puedo volver sobre mis pasos y regresar al sendero. Es decir, que voy por un sendero, ¿no? Pero me metí por alguna, ¿no? Alguna Y sin querer en el coche o si es caminando, camino y me extravío. Extraviarse es, pero digo, me metí por mal camino, pero todavía tengo la capacidad de, pues vuelvo sobre mis pasos, ¿no? Regreso, ahora sí como dicen, de reversa mami, y entonces te vas así para atrás, llegas y te ubicas otra vez en el sendero. Eso quiere decir extraviarse. Perderse es otro asunto. Perderse es que ya se te hizo bolas el barniz, ¿entiendes? Ya no sabes ni por dónde. Creo que para allá, creo que era para allá. Por eso la frase dice que ganarías, o sea, ¿de qué te vale o de qué le vale a un hombre haber ganado el mundo entero si por ello se extravía primero y luego se pierde? Ya no encuentra el regreso de camino a casa. ¿Sí me estoy explicando? Ahí tiene. Entonces, actualmente está esto en actividad derivado, bueno, porque hay relojes cósmicos, pero porque también la tecnología lo ha permitido. Lo ha permitido. Entonces, de manera muy fácil, puedes hacer proyectos y informar a todo el mundo muy rápido, ¿entienden? Antes no. Antes la gente vivía en comunidades pequeñas, ¿sí me entiendes? Las noticias llegaban tarde, mal y nunca. Imagínense, mucho más atrás de la tecnología que tenemos. ¿Ya vieron? Bueno, pues de eso se trata la guerra espiritual. De que tu ser prevalezca y que tu ser despierte y que logres ascender de regreso al reino espiritual. Y ahí nos vemos para ir de regreso al reino. ¿Okay? Que despiertes espiritualmente, que logres ascender. Eso tiene que ver con la actividad de los fuegos. Pero hoy no voy a hablar de ese tema, lo he hablado muchísimas veces. Entonces,
que logres despertar espiritualmente, que logres ascender, ¿ya vieron? Y entonces, una vez que trasciendas el reino de la muerte, entonces podremos marchar del reino espiritual en camino al reino divino. Ese es el plan de ataque, ¿entienden? Yo sé que la gente a veces ve esto como una polaridad de bueno y malo, y por eso tuve a bien explicar el proceso completo, para que se entienda que es un proceso bastante natural. Quiere decir que el ser humano, cuando se ha desarrollado y formado su ego en la existencia, pues lógicamente quiere quedarse y hacer su reino en la existencia. Pero tiene que no olvidar que debe regresar al reino espiritual y divino. Ese es el trabajo. Y entonces, de alguna manera, el que ponga en primerísimo lugar su trabajo espiritual, tampoco importa, porque la gente a veces, bueno, se deprime o dice no me está dando tiempo de despertar o no me puedo despertar o bueno, no se preocupen porque a mí lo que importa es el rastro que estás dejando. ¿Ya viste? El esfuerzo y la dirección que has tomado. Si tú vas en esta línea, vayas rápido, despacio, decíamos de un sendero, ¿no? Que va de regreso al reino espiritual y divino. Imaginemos así, estoy acá, hay un reino espiritual y divino. Y si lo camino más rápido, más lento, no pasa nada. Lo malo es esto. ¿Javier? Entonces ahí tienes. La idea es seguir trabajando para, digamos, concluir el despertar y ascender finalmente al reino espiritual. Entonces, ahora se habla de esos tiempos postreros. Ustedes habrán oído todas esas palabras, ¿no? Tiempos postreros es el final de tiempos en el cual viene esta toma de decisiones, donde la gente tendría que hacer su esfuerzo para lograr su despertar y regresar al divino. ¿Estamos en lo que digo? Entonces, bueno, ese es el trabajo. El que lo oiga y que tenga oídos, escuche y entienda. El que tenga oídos, entienda. Entonces, cada ser humano tiene que apostar. Apostar es, yo en primer lugar pondré mi esfuerzo y mi anhelo en mi trabajo espiritual. Y no renunciaré a mis responsabilidades humanas, si las tengo, ¿no? Pero pongo en primer lugar mi trabajo espiritual. ¿Ya vieron? En la medida, fíjense bien, y ya con esto termino, en la medida que más seres humanos vayan despertando, entonces ellos podrán ir naturalmente crear un reino transitorio, pero vamos a decir una realidad existencial basada, esa realidad existencial basada en los atributos del ser. El ser tiene atributos naturales como el amor, la dicha, la hermandad, la alegría, la paz interior. ¿Ya vieron? El ser, tu verdadero ser, tiene esos atributos. El amor, la dicha, la gracia, la paz interior, tiene atributos. Entonces, cuando un hombre va despertando a su verdadero ser, de manera natural empieza a proyectar eso en su realidad. Por eso se habla de un estado intermedio, ¿la vieron? En el cual, después de que la humanidad vaya despertando más y más y más, se habla de un tiempo en el que habrá una especie de descenso del reino al mundo. De eso hablaré en otra ocasión. ¿Ya vieron? Que pueda manifestarse en el mundo una sociedad de seres espiritualmente despiertos y de alguna manera crear una realidad transitoria, es verdad, pero muchísimo mejor que la que construye el ego. El ego es una cosa, ¿entienden? El ego es un asunto. Bueno, hasta ahí está la cosa, pero yo si fuera ustedes me metería en el fondo de mi meditación y diría, como ustedes se refieran, Señor, o yo superior, o Dios en mí, o como ustedes quieran,
yo quiero despertar y regresar. Que el yo-yo me lleve para arriba. ¿Ya vieron? Yo lo haría. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, al principio, y ya con esto superacabo, va a parecer que ganó el reino en este mundo. ¿Ya vieron? Pero luego no va a durar mucho tiempo y va a resurgir poco a poco una humanidad tendiente al despertar espiritual y tendiente a regresar al divino. Entonces es ya, ya el yo-yo va para arriba. Y así todos agarraditos de las manos, nos marchamos a casa. Vidas, nos marchamos a casa. No deben de dudar, yo sé lo que les digo. Nada más que te voy a decir, siempre se te tiene que respetar, porque tu chispa divina tiene una libertad siempre de albedrío. Y entonces tiene ella que decir, quiero hacerlo, quiero ir con eso. Es en medio de tu corazón. ¿Ya vieron? Si no lo dices, no se te puede obligar a nada. Pero crean, cada vez habrá más hombres despiertos en el mundo empujando esto para... Pero ahorita estamos en medio de la cosa. En medio. Pero no hay nada de qué preocuparse. ¿La vieron? Porque entendiendo el programa entero, no hay que preocuparse. Nada más que hay alinearse con la voluntad divina. ¿Ya vieron? Por eso en la clase pasada, y con esto ahora sí ya voy a acabar, en la clase pasada, en el satsang pasado, dije, hay dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Se los dije. Entonces la voluntad divina, ¿cuál es? Es que el yo-yo baje y que permanezca un tiempo y que el yo-yo suba. Esa es la voluntad divina. ¿Y cuál es la voluntad humana? La verdad, yo me quedo aquí. Y aquí construyo mi vida y me ocupo nada más del mundo. Ahora sí ya está la idea. Bueno, entonces, si haces la voluntad del ego, pues estarás perdido y extraviado. Esa es la verdad. Era parte de lo que se tiene que desarrollar en esa experiencia, pero no era la finalidad última. Entonces, el ser humano al despertar, como su chispa divina está comunicada con la divinidad, empieza a reconocer la voluntad divina. ¿Ya vieron? Y empieza naturalmente a seguirla, porque esa es tu verdadera voluntad, tu voluntad divina. La otra es transitoria, es una experiencia nada más, como ser humano en la tierra. ¿Sale? Bueno, vidas, vamos a descansar un ratito y luego seguimos platicando. Levanten sus manos.